La que a desarrollar hoy sería sólidos rígidos o cuerpos rígidos. Sería por el método de energía y cantidad de movimiento. La clase pasada habíamos visto lo que sería también cuerpos rígidos, pero aplicando método de las fuerzas. Bueno, en este contenido, primeramente ahí pusimos energía. Nosotros tenemos que saber cómo se mide la energía de un cuerpo rígido, porque bien ya sabemos que para una partícula, por ejemplo, la energía cinética, por ejemplo, es un medio de masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Cuando se trata de una partícula. Cuando ya entramos a sistemas de partículas, ya vemos que es un poquito diferente, cambian algunas cosas. Y ahora cuando es cuerpos rígidos, ¿cómo se mide la energía cinética? La energía cinética de un cuerpo rígido, así, que está teniendo una velocidad cualquiera, o sea, su centro de masa puede estar moviéndose acá, pero esto puede estar girando, por ejemplo, también, ¿sí? Puede tener una omega. Entonces la energía cinética nosotros lo medimos así, un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio de la inercia centroidal por omega cuadrado, ¿verdad? Así se mide la energía cinética. Ahora, cuando hay restricción, por ejemplo, cuando acá hay un vínculo y todo el sistema tiene que girar alrededor de ese punto, entonces nosotros acá podemos llegar a lo siguiente, el centro de masa pues estaría por acá, el centro de masa. Esta velocidad. Y todo lo demás también está girando, obviamente. Entonces, la energía cinética, ¿en qué se convierte? Un medio de la masa total. Y acá la velocidad del centro de masa, ¿a qué nosotros podemos convertir? Acá tenemos esta distancia, vamos a llamar esta distancia D, ¿sí? Entonces, el centro de masa no es otra cosa que la omega por qué cosa? La omega por la distancia, ¿sí? Al cuadrado, que es la velocidad de este punto, que es el centro de masa, más un medio de la inercia por omega cuadrado. Desarrollando un poquito esto, vamos a tener un medio de masa por omega cuadrado por la distancia al cuadrado, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener más un medio de inercia por omega cuadrado. Y si agrupamos esto, nos quedaría así, un medio de, acá nos quedaría inercia, ¿sí? Inercia más d cuadrado, ¿sí? Inercia más md cuadrado. Acá tenemos m. Entonces va a ser más la masa por d cuadrado por omega cuadrado. Ahora, ¿qué ocurre acá? Esto que se encuentra acá, ¿qué es? Steiner, ¿verdad? Este que vendría a ser es la inercia más la masa por esta distancia al cuadrado. Entonces la energía cinética, ¿a qué queda reducida? Vamos a llamarle a este punto O. Entonces eso es un medio de la inercia por la inercia con respecto al punto de giro, ¿verdad? Por omega al cuadrado. Entonces la energía cinética también se puede medir de esta manera. A mí me parece muy importante esta deducción siempre, que es muy sencilla, nos ayuda a no cometer errores en el momento de sacar la energía cinética de un cuerpo rígido, ¿verdad? Se dan cuenta de que eh, la fórmula general es esta, ¿sí? La fórmula general es esta, siempre es un medio de masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, y este es masa total. Y a eso hay que sumarle un medio de inercia. Ojo, este es inercia con respecto al centro de masa. Eso también es importante. ¿En qué es lo que hay muchos errores algunas veces?
que utilizan este caso, ¿ok? Cuando hay restricción. Si vos aplicas esta fórmula para esta situación, ningún problema porque este es el caso general. Ahora, si yo quiero ser más directo, cuando hay restricción, directamente puedo aplicar un medio de inercia con respecto a este punto por omega cuadrado. Por ejemplo, si yo tengo con respecto a una barra, por ejemplo, que en su extremo está restringido y está girando, puedo aplicar directamente esto. Ya no hace falta más sumarle un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa. Entonces, ahí hay varias combinaciones de errores. Algunas veces está restringido y ponen ya esto y le suman otra vez este del centro de masa. O si no, otro error algunas veces que cometen es, ponen ya esto, perfecto, comenzamos bien. Y ponen un medio de inercia por omega cuadrado, pero esta inercia lo toman la inercia con respecto al punto donde está girando, o sea, donde está la restricción. Y ahí otra vez caemos en otro error. ¿Verdad? Así que ese concepto nada más lo que ustedes tienen que dominar, ¿verdad? Para la energía cinética de un cuerpo rígido. Muy bien, esto en cuanto a la energía cinética. Luego la energía potencial, acá sí que no hay tanto drama. Energía potencial, ¿sí? La energía potencial de un cuerpo rígido. Nosotros tenemos lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo tener este cuerpo rígido y este es nuestro nivel de referencia. Nuestro nivel de referencia. Entonces la energía potencial tiene que ser siempre con respecto al centro de masa. ¿Sí? Si esta altura es h, entonces la energía potencial debe ser igual a mg por h, ¿sí? Directamente. Pero, ojo, este debe ser el centro de masa. Voy a aclarar acá que ese es centro de masa. Entonces yo tengo una barra, por ejemplo, yo quiero sacar su energía potencial con respecto a un nivel de referencia, entonces tiene que ser siempre del centro de masa. Esa altura es lo que yo tengo que tener en cuenta. Bueno, entonces esto en cuanto a la energía cinética y la energía potencial. Estas son las fórmulas que nosotros vamos a estar usando constantemente. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ver un poco los ejercicios que vamos a resolver. Ahí ya les llegó en el grupo, ¿verdad? Tienen que mirar un poco el grupo donde envié eh, los ejercicios que vamos a hacer ahora. Pueden descargar y entonces vamos a trabajar en base a eso. Hay algunos ejercicios ahí que yo ya resolví en alguna otra clase. Entonces eso vamos a ir pasando nada más. Profe, Sí. hasta acá sería el parcial, ¿verdad? El parcial entraría hasta acá, sí. Normalmente entra hasta acá. La verdad que todavía no confirmamos bien, pero en todos los semestres hasta acá es lo que solemos poner para el parcial. Bueno, entonces también el tema de impulso y cantidad de movimiento. Impulso y cantidad de movimiento. Lo que también vamos a tocar hoy. Bueno, si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo rígido acá, que tenía una cierta cantidad de movimiento, podía haber estado moviéndose así, por ejemplo, ¿verdad? Y esto recibe después un impulso donde puede aparecer F1, F2, F1 por T, F2 por T, F3 por T, y luego esto tiene otra cantidad de movimiento. Bueno, entonces acá nosotros lo que vamos a hacer siempre es cantidad de movimiento inicial más el impulso externo, todo vectorial siempre debe ser igual a la cantidad de movimiento final. Recordemos siempre, acá en la parte de energía y cantidad de movimiento todo es escalar, ¿sí?
Y en la parte de impulso y cantidad de movimiento, esto es vectorial, ¿sí? Y pueden aparecer varios ejercicios donde, por ejemplo, el impulso externo en uno de los ejes es cero y en el otro no es cero. Y yo algunas veces formo sumatoria de impulso y cantidad de movimiento solamente en el eje donde no hay impulso, para no meter más incógnitas, ¿verdad? Entonces hago mi sumatoria solamente en uno de los ejes donde no aparece ese impulso, entonces esto se anula y me queda que cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final en ese eje, ¿verdad? Por más de que en general no ocurra eso, en uno de los ejes sí puede ocurrir y me facilita trabajar solamente con esa ecuación, ¿verdad? Bueno, sí sería entonces. Y algo con la cual trabajamos mucho también en cuerpos rígidos es con la cantidad de movimiento angular. Entonces, eso también vamos a ver un poco. Cantidad de movimiento angular. Sí, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que un cuerpo está, por ejemplo, girando alrededor de este punto? ¿Sí? Porque esto ya no es más partícula, ya es un cuerpo rígido. Entonces, ¿cómo se mide la cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido? Normalmente la cantidad de movimiento lineal yo suelo representar con L, cantidad de movimiento angular represento con H mayúscula. Entonces, la cantidad de movimiento angular, por ejemplo, alrededor de este punto O, porque esto ya es referente a un punto. Para sistemas de partículas, nosotros habíamos visto que es sumatoria de MI, ¿sí? O sea, sería RI por producto vectorial por MI por VI, ¿verdad? Así era que representábamos. Es como sumar todas las cantidades de movimiento angular de cada uno de los cuerpos que aparecen ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Que cualquier punto que yo tenga, supongamos por ejemplo, yo voy a tomar en cuenta este punto. Esto tiene una velocidad 1, ¿cierto? Una un poco más grande. La velocidad 1. Entonces, acá yo voy a tener que este sería R1. Y como esto está girando, si este está girando alrededor de este punto, entonces este sí o sí va a ser perpendicular. Y si tomo, por ejemplo, otro punto acá, este punto, supongamos que acá yo voy a decir que esto es V2. Entonces, como está girando, este R2 también va a ser perpendicular. O sea, siempre acá estos van a ser perpendiculares. Esto realmente es una fórmula vectorial, pero si ahí hay un giro alrededor del punto O, RI y el vector MI, siempre van a ser perpendiculares, ¿verdad? Entonces, acá la cantidad de movimiento angular, si pasamos ya en su valor numérico, nos quedaría, ¿verdad? Directamente RI por MI por VI, ¿verdad? Porque tendría que ser por el seno del ángulo que forman, pero sería seno de 90 grados, ¿verdad? Entonces, seno de 90 grados, porque siempre son perpendiculares, entonces esto va a valer 1. Ahora, ¿qué pasa ahí? Lo que yo voy a tener es que la cantidad de movimiento angular sería entonces RI por MI por acá la velocidad I que vendría a ser, como está girando todo alrededor de un mismo punto, vamos a tener que esto es omega por RI, ¿correcto? Y la omega es la misma para todos los puntos, para todos los puntos. Entonces, como omega es la misma para todos los puntos, puede salir afuera, ¿sí? Puede salir fuera de la sumatoria. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría sumatoria de MI por acá hay RI. Sería entonces por RI cuadrado. Ahora, por definición, esto que está acá, ¿qué es? Por definición, esa es la inercia, ¿sí? Es la inercia con respecto a ese punto O. Entonces, ¿cómo va a quedar la cantidad de movimiento angular?
sería directamente inercia con respecto al punto donde está girando por omega. ¿Correcto? Así nos quedaría entonces la cantidad de movimiento angular. Bueno, perfecto. Entonces, estos son así conceptos básicos, rápidos, que lo vemos y ahora nos vamos a los ejercicios. Vamos a sacarle una foto a esto. Ahí está. Bueno, entonces nos vamos al ejercicio número 1. Como siempre, acá hay que atender mucho la cinemática de los ejercicios. En la clase pasada les había dicho de que la dificultad de este tipo de ejercicios que aparecen acá no es luego tanto el análisis cinético, ¿verdad? De la fuerza, de los impulsos. Donde más uno se complica es con el análisis cinemático muchas veces. Si nosotros solucionamos la cinemática del problema, ya estamos prácticamente apuntando a la solución. El análisis cinemático es la clave acá. Muy bien, veamos un poco el primer ejercicio de los que les mandé. La barra de C, bueno, tengo que graficar esto. Muy bien. Mientras voy graficando, pueden leer un poco el ejercicio para adentrarse un poco más. Mientras voy a ir graficando acá. Para el análisis cinemático siempre también es clave un buen gráfico para que podamos visualizar bien qué es lo que está pasando. Entonces es el sistema. Tenemos dos cilindros ahí que están unidos por una barra, de la manera en que se indica. Nos dice que la barra BC tiene 5 kilogramos. Vamos a ir anotando entonces los datos. La masa BC tiene 5 kilogramos. También seguramente nos da el de los cilindros. El disco con radio de 150 milímetros tiene una masa de 6 y el otro tiene 1,5. Vamos a poner masa de A 6 kilogramos y la masa de C 1,5 kilogramos. Ahí ya tenemos entonces
todas las masas, todas las longitudes se muestran ahí en el gráfico. Esto se suelta desde el reposo y nos pide hallar la velocidad de la barra después de que el disco haya girado 90 grados. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Si yo, por ejemplo, suelto este sistema a partir de acá, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se dan cuenta que acá va a haber una reacción, ¿sí? Para el disco A, va a haber una reacción, una fuerza hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esto lo que va a hacer es que va a girar, ¿verdad? Y este también hay una reacción acá en X, que es lo que va a hacer, que le va a empujar y entonces necesariamente va a tener que ir rodando. O sea, si yo así mismo este suelto hacia acá, el sistema va a moverse hacia la derecha, ¿verdad? Eso es lo que básicamente ocurre. ¿Y qué nos pide a nosotros? Nos pide la velocidad cuando este disco haya girado 90 grados, es decir, acá, ¿qué va a ocurrir cuando esté en 90 grados? Ustedes se dan cuenta que acá esta distancia es 75 milímetros y este también acá el radio es 75 milímetros. Entonces, cuando el disco gire, cuando el disco A gire 90 grados, BC, ¿cómo va a estar? BC estará de manera horizontal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el gráfico? Es decir, tendría que estar entonces, así va a estar. Un poco más arriba. Así va a estar el disco, la barra, de manera horizontal. ¿Sí? Ahí va a estar. Entonces, yo le digo esto, señores, esto porque sale en el examen y yo sé que muchos van a querer encarar por el lado de el método de las fuerzas y van a querer calcular acá cuánto es esta fuerza de acá, ¿verdad? Y con eso van a calcular cuánto es alfa y que alfa que sería la aceleración angular y luego aplican cinemática. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que en este caso eh, ustedes tienen que mirar si es que su alfa realmente va a ser algo constante o no. Si es que alfa, para la situación en que le muestra el sistema, alfa siempre va a ser constante. Entonces también pueden aplicar método de la fuerza y luego hacer cinemática de movimiento circular, que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Hay ejercicios que se pueden hacer por los dos métodos, ¿verdad? Se puede hacer método de la fuerza, inclusive hay ejercicios que se pueden hacer por método de la fuerza, por energía o por cantidad de movimiento también. Pero hay otros que solamente se puede con alguno de los métodos. Hay que ver cuál es la situación de interpretar si realmente se pueden aplicar esos métodos. Entonces, acá, por ejemplo, método de las fuerzas para saber acá qué velocidad va a tener, no va a servir. ¿Por qué? Porque alfa acá no se va a mantener constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta fuerza de acá también va a ser variable. ¿Sí? La fuerza VU, digamos, que se le va a aplicar a este cuerpo. No va a ser constante, va a ser variable. Entonces no vas a poder hacer eso. Bueno, entonces acá cuando es generalmente que un cuerpo se encuentra en una posición y te pide la velocidad o lo que sea para cuando esté en otra posición, entonces normalmente se trata de un ejercicio de energía. Entonces, si yo miro acá al sistema, eh, ¿qué, qué fuerzas externas actúan sobre el sistema? A ver, si yo tengo que graficar las fuerzas externas que aparecen acá, aparecerían acá esta fuerza y esta fuerza. Y solamente eso serían las fuerzas externas. ¿Verdad?
Puede haber también acá rozamiento, pero el rozamiento acá no va a hacer variar la energía porque se supone que esto va rodando sin que se deslice. Eso es muy importante entender. No porque haya fuerza de rozamiento va a variar la energía del sistema. Para que la fuerza de rozamiento realmente pueda cambiar la energía del sistema, tiene que haber, ¿qué cosa? Deslizamiento, tiene que patinar para que le haga perder energía. Si no, no es capaz de hacerle perder energía al sistema. Entonces, ¿qué actúan acá? Las normales, si querés, también fuerza de rozamiento, pero eso no hace variar la energía. Después, todas las demás fuerzas van a ser fuerzas internas. La fuerza que aparece acá, la fuerza acá, el peso, todo eso van a ser fuerzas internas. Quiero aclarar una cosa. Yo normalmente resuelvo los ejercicios con el tema de la energía potencial. Siempre considero la energía potencial, entonces ya no considero el trabajo del peso, porque el trabajo del peso es lo que en tus ecuaciones aparecería como energía potencial. Entonces, para mí el peso no hace trabajo, pero siempre voy a considerar energía potencial. Aclaro eso porque en algunos libros de repente agarra y lo que hace es considerar el trabajo del peso, ¿sí? Y está bien, pero si consideras el trabajo del peso, no hables de energía potencial. Eso es muy importante aclarar. Entonces, bueno, señores, se dan cuenta que acá, mirando todo el sistema, no hay en el sistema, no hay eh, trabajo de fuerzas externas. Y aclaro esto también como una cuestión teórica. Puede haber fuerzas externas, pero que no necesariamente hagan trabajo. Por ejemplo, yo tengo acá una barra así y yo dejo caer esto. Yo les pido, por ejemplo, la velocidad del centro de masa cuando este se encuentra en la posición horizontal, ¿verdad? Que se deje caer y supongamos que yo tengo tita. Entonces acá hay una fuerza externa, ¿sí? Hay una reacción ahí. Pero ¿qué ocurre con eso? El punto donde está actuando, o sea, esta fuerza se mueve, le mueve a ese punto, vemos de que no. ¿Y el trabajo cómo se define? El trabajo externo, ¿verdad? Es igual a la fuerza por la distancia. ¿Y qué ocurre? Que esta fuerza, por más que aparece esa fuerza externa, no hace trabajo. Entonces la energía de este sistema, por ejemplo, se va a mantener. O puedo decir que la energía acá y la energía acá son las mismas. Bueno, en fin. Entonces, para este sistema no hay trabajo. No hay trabajo externo. ¿Alguien quiere preguntar algo con respecto a todo lo que dije? ¿O está todo claro? Si tienen cualquier duda teórica, bueno, entonces no hay problema con esto. Ok, entonces resolvamos el ejercicio. Primero que nada, yo necesitaría acá, para poder saber la energía potencial y eso de este cuerpo, voy a necesitar, a ver un poco la geometría. Tengo que analizar la geometría del sistema. A ver, este acá, este va a estar así. El centro de masa se va a encontrar acá. Voy a volver a dibujar el sistema acá para no mezclar todo con ese gráfico. En principio estaba así. Bueno, entonces mi nivel de referencia puedo poner en el piso o puedo poner en este centro donde ustedes quieran. Vamos a suponer que esto elijo como mi nivel de referencia. Entonces la energía inicial, otra cosa, yo la fórmula siempre utilizo así. Energía inicial más el trabajo externo es igual a energía final. Y como acá no hay trabajo, entonces esto se anula y la energía inicial es igual a energía final. Ahora vamos a ver la energía inicial. Ok, nosotros tenemos que el centro de masa de este está acá. El peso de A. Acá se encuentra el peso de C
y acá se encuentra el peso de B. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es a qué altura están todo eso. Energía cinética no hay acá, porque nadie todavía se mueve. Entonces la energía inicial sería mg, ma por g, por a qué altura esto se va a encontrar. Sería, esto era de radio 150 milímetros, por 0, no, por 1,5. Por 1,5 metros, ¿verdad? Más la masa de B, ¿a qué altura se va a encontrar? Ustedes se dan cuenta que el peso pues, tiene que estar justo en el medio. Y no voy a necesitar acá de ángulos porque justamente esta distancia, como este es punto medio, este también va a quedar como punto medio de esta distancia. Entonces la altura a la cual va a estar tiene que ser también a la mitad de esta altura. ¿Se dan cuenta que hasta acá es cuánto? 75 milímetros, porque tiene que estar a esta misma altura. Y esto entonces queda también 75 milímetros. Y como este es punto medio, ¿sí? Y yo trazo acá la paralela, entonces este debe quedar justo en el punto medio otra vez que eso. Entonces ahí están observando la geometría. ¿Verdad? Si vos por el punto medio de un lado de un triángulo trazas una paralela a otra que contiene a un lado de un triángulo, eso tiene que pasar por el punto medio otra vez de este. Entonces, esta distancia sería otra vez 75 sobre 2. Entonces ahí vamos a tener que, ¿cuánto quedaría? 75 más 75 sobre 2. ¿Cuánto quedaría? 32,5. 107,5, ¿verdad? No me estoy equivocando. Por 107,5. Que sería 1,075. Ahí está. Entonces ahí ya ubicamos eso. Más, si es que ven cualquier error, me avisan por favor. Yo no sé si se me todo bien. Más la masa de C por G por... ¿A qué altura está esto? Sería 0,75. Ahí está. Esa es la energía inicial que tiene el sistema. ¿Sí? Ahí tengo la energía inicial. Y luego voy a tener la energía final. Ahí hay que tener mucho cuidado porque ahí ya se mueven los cuerpos, hay que ver las relaciones cinemáticas, cómo quedan las velocidades. Ahí hay que tener cuidado. Este ejercicio realmente es muy didáctico. O sea, aquí vamos a poder observar muy bien todo este tema de energía de cada cuerpo rígido, porque aparecen los tres cuerpos rígidos, aparece una barra, aparece un disco, entonces nos va a servir mucho. Si este ejercicio nosotros lo entendemos bien, vamos a poder después entender cualquier otro ejercicio. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa después de que esto ya haya girado 90 grados? Sería esta situación que les mostré acá. Voy a tratar de dibujar un poquito más grande y que se vea mejor también. Esto quedaría así. Esta es la posición en la cual se encuentra esa barra. Bueno, ahora veamos ahí. Si yo quiero sacar la energía final, atiendan bien qué va a pasar acá. Voy a escribir acá, así todas las fórmulas para que vean de qué datos voy a necesitar. La energía final tendría que ser, a ver, la energía, primeramente, tiene que ser la energía del disco A. Tiene que ser energía de A, más energía de B, más energía de C, ¿verdad? Tengo que sumar todo esto. ¿Y qué pasa? Que cada uno de ellos otra vez tienen sus respectivas energías cinéticas y potenciales. ¿Sí? Entonces debe ser energía potencial de A, energía cinética de A. La misma cosa para B, luego también para C.
Bueno, entonces, por ejemplo, la energía de A tiene que ser mg, ¿sí? Por la altura de su centro de masa, que está a 1,5. 1,5. ¿Verdad? Se va a encontrar ahí. Pero a eso que tengo que sumarle, tiene que ser un medio de la masa de A por la velocidad de A, de que es del centro de masa, y a eso que tengo que sumarle un medio de la inercia por omega cuadrado. Se dan cuenta que todo esto es solamente para la energía de A. Y también para B tiene que aparecer esto y esto y esto. Se dan cuenta que realmente va a ser bastante larga esa expresión. Y después para C, la misma cosa. Y después lo que tengo que hacer, me voy a dar cuenta que voy a tener muchas incógnitas, velocidad de A, velocidad de B, velocidad de C. Y ahí tengo que ver, tengo que analizar la cinemática de la situación, a ver cómo se relacionan todas esas velocidades, ¿verdad? Entonces voy a escribir ahora acá ordenadamente. Energía final. Energía final, ¿cómo sería? Energía de A, dijimos, debe ser mg, ¿sí? Masa de A por G por 1,5. Perfecto. Después, más un medio de la masa de A por la velocidad de A al cuadrado. Bueno, después más un medio de la inercia por omega cuadrado. ¿Sí? Inercia de A con respecto al centro de masa. Luego, este fue solamente de A. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Para B, que tiene que ser mg por a qué altura va a estar acá su centro de masa. Se dan cuenta que ahí a su centro de masa se sigue encontrando acá. Acá está su peso. MA por G. El otro se va a encontrar acá. MB por G. Y de C va a estar acá. MC por G. Ahí está. Sus pesos respectivos. Entonces ahí va a quedar la masa de B por G por la altura al cual va a estar, que tiene que ser 0,75. Más, a eso tengo que sumarle la energía cinética que va a tener V, un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, pero a eso le sumo más un medio de la inercia de V por omega de V al cuadrado. Voy a anotar todito y si algo hay que simplificar, después vamos a ver cómo se simplifican. Entonces ahí tengo de V. Más, a esto ¿qué le sumo? Acá ya está la energía potencial y cinética de B. Ahora nos vamos al cuerpo C. Tiene que ser M, la masa de B, por G, por ¿a qué altura va a estar? 0,75. Bueno, después entonces, más, ahora su energía cinética debe ser un medio de la masa por la velocidad del centro de masa, que es C, al cuadrado. Más a eso que le sumo un medio de la inercia de B, con respecto al centro de masa, por omega al cuadrado. Bueno, ahí están todas las energías entonces. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo tienen que ser estas dos energías? 1 y 2. Como se conserva Tu energía potencial de C está mal, tiene que ser masa de C. masa de... Ah, perdón, este de acá, ¿verdad? Está masa de C. Entonces ahí está, gracias. Entonces, se conserva la energía. Entonces, nos va a quedar toda una expresión larga. Vamos a ver qué se puede simplificar, qué incógnita se tiene. Pero ahí ya está todo. Todos los términos posibles. Entonces va a quedar la masa de A por G por 1,5 más la masa de B por G por 1,075 más la masa de C por G por 0,75. Muy bien. Luego, igual a. Voy a copiar todito esto. Masa de A por G por 1,5 más un medio de la masa de A por velocidad de A al cuadrado.
más 1/2 de la inercia de A por omega al cuadrado. Después, más la masa de B por G por 0,75. Más 1/2 de la masa de B por la velocidad al cuadrado, más, este sería de B, más 1/2 de la inercia de B centroidal por omega de B al cuadrado, más la masa de C por G por 0,75, más 1/2 de la masa de C por la velocidad de C al cuadrado, más 1/2 de la inercia de B por omega al cuadrado. Bueno, bastante larga la expresión, ¿verdad? Porque tengo 3 cuerpos rígidos, pues. Y acá yo puse todas las energías posibles que ellos pueden tener. Bueno, ahora esta parte es lo que da más gusto, ¿verdad? Cuando empezamos a simplificar. ¿Alguien prendió su micrófono? Jo, Sí. en la parte de la energía inicial Mm. está a la altura de la masa de B, La que es masa de 1,075. 1,075. Y Ajá. ese es 1,125. Este sería 75, ¿verdad? Más 75 sobre 2. Sí, Ah, que es 37,5, pues esto es. Ah, claro. Entonces debe ser 1,0. 1,125. 125. Ahí está. Sí, yo a ese 75 sobre 2 estaba pensando 32,5. En realidad es 37,5. Ahí está, gracias. Sería entonces 1,125. Ahí está. Bueno, Profe, sí. tu último término no tiene que ser inercia de C. ¿Qué pasó? Ah, esta inercia es de C. Y este omega de C. Ahí estamos todos de acuerdo. ¿Alguien tiene alguna observación más? Bueno, está todo claro entonces. Ahora entonces vemos que podemos simplificar. Acá, por ejemplo, se dan cuenta que la energía potencial de este cuerpo de A no varió. En cualquiera de los dos el peso sigue estando a la misma altura. Entonces este se simplifica directamente con este, ¿verdad? Entonces tenía energía potencial, solo que se simplifica. De hecho que yo podía haber dicho ya eso desde el principio y no considerar la energía potencial, pero, o le digo, yo considero así toda la energía, tanto potencial de cinética, y bueno, y así vemos que se simplifica y por qué. Bueno, del cuerpo C tampoco varía su energía potencial. Entonces se va a eliminar directamente este término con este término, ¿verdad? Es la misma cosa, no varió su energía potencial. Bueno, y luego sí nos quedan de los otros cuerpos, ¿verdad? De la barra BC varió su energía potencial, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, acá vemos este término y este término, que varió ahí su energía potencial. Entonces, si queremos, podemos pasar esto en el primer miembro. ¿Y cómo nos quedaría ahí? Sería ya MB por G, ¿verdad? O sea, menos por 1,125 menos 0,75, que nos quedaría 37,5, 37,5, ¿verdad? Así quedaría, restando eso. Bueno, y después esto nos va a quedar entonces igual a, fíjense, nos quedaría 1/2, nos queda toda energía cinética ya ahí, masa de A, velocidad de A al cuadrado, más 1/2 de la inercia de A por omega cuadrado, más 1/2 de la masa de B por velocidad de B al cuadrado, más 1/2 de la inercia de B por omega al cuadrado, omega de B, más 1/2 de la masa de C por velocidad de C al cuadrado, más 1/2 de la inercia de C por omega de C al cuadrado. Bueno, nos queda toda energía cinética. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Porque así como está esto, ahora mismo estoy observando cuántas incógnitas.
1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas estoy observando ahí, ¿verdad? Entonces, algún análisis cinemático hay que hacer con esto para ver cómo se relacionan todo ello, ¿verdad? Tengo que reducir a una ecuación con una incógnita. Vamos a ver cómo puede ser eso. Bueno, acá, ¿qué nos pedía? Nos pedía la velocidad de C, de la barra, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de dejar en función todo a la velocidad de C, que es este. Tratar de dejar en función a eso. Ok, veamos entonces la cinemática de este ejercicio. Bueno, primero, este punto, por la forma en que está unido a este cuerpo, sabemos que el disco tiene su centro instantáneo de rotación en este punto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se mueve este punto? Este punto se mueve hacia acá, que es la velocidad de A, ¿sí? Entonces, también acá, este es su centro instantáneo de rotación, entonces la velocidad del punto C es hacia acá, ¿sí? Entonces, acá se dan cuenta ustedes que si yo quiero hallar el centro instantáneo de rotación de la barra BC, ¿dónde va a estar el centro instantáneo de rotación? Está en el infinito, porque acá perpendicular a esto, son paralelos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí podemos decir de que en ese instante, BC, ¿qué ocurre con él? BC tiene una traslación. Es una traslación instantánea, ¿verdad? ¿Y esto qué implica entonces? Que la omega de C tiene que ser directamente cero, ¿sí? Tiene que valer directamente cero, porque en ese instante esto no está girando, ¿sí? Tiene una traslación instantánea. Entonces, ¿eso qué nos permite a nosotros? Nos permite a nosotros que directamente este término también es igual a cero. Bueno, ahí ya eliminamos al menos una incógnita. Bueno, y ahora, ¿qué ocurre acá? Que esto también Profe, implica... ¿no, no sería omega de B la que es cero ahí en esa barra? Espera, que De ¿cómo la le barra. llamamos nosotros? Perdón, de B, de B, de B. Esta es la omega, la velocidad de B. Ahí está, gracias por avisarme. Simplifiqué mal. Este es el que tenemos que simplificar. Ahí está. No este es del disco. Este. Omega de B tiene que valer 0. Entonces ahí ya simplificamos ese término. Bueno, ahora entonces acá esto tiene unas consecuencias importantes, porque si esta omega es 0 y la barra en ese instante está en traslación, entonces la velocidad de B, fíjense, la velocidad de B tiene que ser igual a esta velocidad, que justamente esa velocidad coincide con ¿quién? Coincide con la velocidad de este disco, que el disco en ese instante tiene una rototraslación, ¿verdad? Y el centro de masa, ¿cómo se está moviendo? Este es el centro de masa de C, ¿sí? Entonces yo digo que esto, además, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la velocidad de C, que es de este punto, tiene que ser igual a esta velocidad, que es la velocidad de B. Ahí está. Entonces reducimos una incógnita más. Nosotros buscábamos la velocidad de B, ¿verdad? Entonces esta velocidad de C ya va a ser también velocidad B. Bueno, hasta ahí todo bien. Luego, ¿qué más podemos sacar nosotros? Vamos a ver. Si analizamos nosotros el disco C, ¿qué va a pasar con él? Acá yo tengo la velocidad de C, que ya es igual a la velocidad de B. Y acá, en este punto, acá está el centro instantáneo de rotación. Entonces, ¿yo qué puedo decir acá? Como acá está el centro instantáneo de rotación, esto sería omega de B. Omega de C, perdón. Omega de C. Omega de C.
Entonces esto está girando ahí y yo puedo decir de que la velocidad de C tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser igual a omega de C por esta distancia que es 0,75. ¿Correcto? Es decir entonces que a partir de ahí la omega de C es igual a velocidad de C sobre 0,75. Es decir, la velocidad de C ya era igual a la velocidad de B sobre 0,75. ¿Cuánto queda 1 dividido 0,75? Sería 4 tercios, ¿verdad? Entonces la velocidad de C ya queda 4 tercios de la velocidad de B. Ahí está. Entonces, ahí ¿qué ocurre ya? Que esta velocidad de C y esta omega de C ya tenemos en función de ¿quién? En función de la velocidad de B. Ahí está. Entonces, todo lo que sea del disco C ya tenemos en función de la velocidad de B. Ahora, ¿qué nos falta? La velocidad de A y la omega de A. Ya nada más hay que pasar en función a la velocidad de B. Y ahí ya podría reducir la situación a una ecuación con una incógnita. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer acá? Acá, analizando el disco A, su centro instantáneo de rotación está en este punto, ¿sí? Entonces, acá yo estoy teniendo velocidad de A, ¿sí? Perdón, velocidad de, acá se observa velocidad de B, no vamos a velocidad de A sería acá en este punto. Ahí está. Entonces, esta es velocidad de A, este es velocidad de B, este punto, ¿sí? Y este sería velocidad de A. Entonces, están girando alrededor de este punto, instantáneamente, ¿verdad? Este es el centro instantáneo de rotación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar a partir de ahí? Que el disco B, en el disco A, ¿qué va a ocurrir? La velocidad de B, esta velocidad que está acá, tendría que ser igual a ¿qué? A omega de A por esta distancia. ¿Cuánto vale esa distancia? Vale 0,75. ¿Sí? Por 0,75. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener que la omega de A va a tener que valer velocidad de B sobre 0,75. Es decir, tiene que valer también 4 tercios de la velocidad de B. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer después? Se dan cuenta que acá la velocidad de A tiene que ser, esta omega de A por esta distancia que es 1,5. ¿Correcto? Pero omega de A su vez, ¿cuánto vale? Omega de A vale 4 tercios de velocidad de B por 1,5. Entonces, finalmente, ¿qué ocurre acá? La velocidad de A es igual a, ¿cuánto es 4 tercios por 3 medios? 4 sobre 2, va a quedar, esto es 3 medios. Se va a simplificar 3 con 2 velocidades de B. Quedaría entonces. Y se dan cuenta entonces, ¿qué ocurrió acá? Todos los términos que aparecen acá, pudimos dejar en función a quién? En función a la velocidad de B. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Vamos a decir acá, entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Si nos vamos otra vez a esta ecuación, vamos a tener masa de B por G por 0,375 debe ser igual a 1/2 de la masa de A, ¿sí? La masa de A, ¿cuánto vale? La masa de A es 6 kilogramos por velocidad de A al cuadrado. En vez de velocidad de A al cuadrado, puedo poner 2 velocidades de B elevado al cuadrado
más 1/2 de la inercia de A, que yo puedo tenerlo, por omega de A al cuadrado. En vez de omega de A al cuadrado, puedo poner 4/3 velocidad de B elevado al cuadrado, más 1/2 de la masa de B que vale ¿cuánto? O sea, que masa de BC, que es 5. Entonces, por 5 por velocidad de B. Y velocidad de B era que ya pusimos, velocidad de B es nuestra incógnita. Ahí no hay problema. Velocidad de B al cuadrado. Este término ya se anula, ¿sí? Porque omega de B es 0. Más, pasamos entonces directamente con esto, que tiene que ser 1/2 de la masa de C, que es 1,5, por la velocidad de C al cuadrado. La velocidad de C ya la habíamos dejado acá. La velocidad de C habíamos demostrado que es igual a la velocidad de B. Entonces directamente por velocidad de B al cuadrado, más 1/2 de la inercia de C, que lo puedo tener, por omega de C al cuadrado. Y omega de C vale 4/3 por la velocidad de B al cuadrado. Y de esta manera se dan cuenta entonces que nosotros ya dejamos todo en función a la velocidad de B. Entonces, resolviendo acá, nos tiene que dar como resultado, tengo el resultado que tiene que salir 292 milímetros por segundo, ¿verdad? Obviamente esto, según se ve en el sistema, va a ser hacia la derecha. Este es entonces el resultado final. Y este es el análisis completo entonces de este sistema. Este, si mal no recuerdo, fue un tema de examen final. Había salido una vez. Entonces, así sería la resolución. Acá, si ustedes visualizaban de entrada, obviamente podían ya no poner algunos términos, o si de entrada también podían haber hecho el análisis cinemático primeramente y luego pasar a formar la energía, como ustedes quieran. Yo hice así, copié todos los términos primero de la energía, justamente para que vayan viendo si se simplifica algo, por qué se simplifica, de dónde salió, y también para que vean, o sea, primero puse todo esto para que vean la necesidad que uno tiene de hacer el análisis cinemático. Se dan cuenta que acá nosotros teníamos montones de incógnitas, pero analizando la cinemática del ejercicio podemos sacar muchos datos, ¿verdad? Y finalmente resolverlo. Bueno, perfecto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda acá? Nadie tiene dudas. ¿Está todo bien entonces? Bueno, perfecto. Entonces vamos a sacarle una foto. Y ya le sacamos una foto. Y vamos entonces a otro ejercicio. Pues, entonces sigamos avanzando, veamos el siguiente ejercicio. A ver, el ejercicio 2 lo resolví el semestre pasado así detalladamente. Ese fue un tema de examen también. Un tema de examen. Así que no hace falta que lo resuelva ahora. Les voy a pasar la clase
grabada. Nos vamos entonces al ejercicio número 3. ¿Sí? Vamos entonces a ese ejercicio. Vamos a hacer el gráfico del ejercicio. Y este carrito está aquí sobre el suelo. ¿Sí? Está de esta manera. Nos da, a ver acá las masas. Masa de la barra tiene 7 kilogramos, que es AB. Y el carrito que le llama C. Entonces, los datos acá serían masa de AB, entonces sería 7 kilogramos. Y la masa de C, que sería... la masa de C es 11, la longitud que era 1,1. La masa de C es 11 kilogramos y la longitud AB es 1,2 metros. 1,2 metros. Bueno, entonces esta es la situación. Y sería así. Y nos pide acá la velocidad. Nos pide la velocidad del punto B cuando la barra pasa por una posición vertical. Y también nos pide la velocidad correspondiente del carro C, ¿verdad? Esto es entonces lo que se nos pide. Bueno, en este ejercicio, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, uno diría también energía, ¿verdad? Es lo primero que uno le vendría en la cabeza. Energía, ¿por qué? Porque la fuerza externa nuevamente ya es de una posición a otra, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, las fuerzas que van actuando, por ejemplo, son todas variables porque va cambiando el ángulo. Entonces, acá, lo primero que uno dice es energía. Aparte, hay acá fuerzas externas que serían estos dos, pero eso no hace variar la energía del sistema. Entonces, lo que vamos a hacer acá es conservación de energía. Muy bien.
A ver, estando en esa posición, voy a volver a dibujar el sistema. Estando en esa posición, que sería así. Luego se encuentra así. No se encuentra así. Bueno, entonces vamos a poner nuestro nivel de referencia en este punto, para los dos casos. Ahí, entonces el carrito no va a tener energía potencial. Muy bien, veamos acá, vamos a formar la ecuación de energía y luego vamos a ver qué incógnitas tenemos y qué análisis cinemático vamos a necesitar hacer. A ver, estando en esa posición, el peso de la barra se encuentra acá. Entonces sería M a B por G. Y en la otra posición se encuentra acá. Masa de AB por G. Y acá se va a encontrar la masa de C. Y ahí sigue estando en esa posición. Bueno, entonces energía inicial más el trabajo externo debe ser igual a energía final, ¿verdad? Acá las fuerzas externas que actúan serían estas fuerzas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esos no realizan trabajo, porque aparte el movimiento es perpendicular a ellos, ¿verdad? No hacen trabajo. Entonces acá esto sería 0. Bueno, entonces la energía inicial que vemos acá sería solamente la energía potencial, que para nuestro nivel de referencia esa energía potencial sería negativa. ¿Sí? Sería entonces menos la masa de AB por G. ¿Por a qué altura estaría esto? Esto pues tiene una longitud de 1,2. Entonces tiene que estar en la mitad, ¿verdad? Y como la altura va a ser esto y esto acá está formando un ángulo, ¿verdad? De 30 grados. Este es 30 grados, este sería 60 grados, ¿verdad? Entonces, esta longitud, ¿cuánto vale? Sería L sobre 2 por seno de 30 grados, o lo que es lo mismo, coseno de 30 grados. Entonces sería por L sobre 2 por coseno de 30 grados. ¿Verdad? Y hay otra, esto no se estaba moviendo todavía en principio, ¿verdad? Vamos a mirar un poco. Se suelta el reposo, tenía que decir. Sistema parte del reposo, ahí está. El sistema parte entonces del reposo. Así que solamente hay energía potencial de esta barra. Y tampoco tiene energía potencial la caja que está ahí, el carrito. Bueno, y esto debe ser igual a ver, ¿qué va a aparecer acá? Acá también esto tiene velocidad, ¿sí? Velocidad vamos a llamarle velocidad de G, que es del centro de masa, ¿sí? Y acá va a aparecer también la velocidad de C. Este no es un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Es simplemente un esquema para ver un poco las velocidades, porque ven que estoy mezclando, acá pongo velocidad, acá pongo peso, justamente para que me sirva de referencia nomás para sacar mi energía. No es un diagrama de cuerpo libre esto. Bueno, entonces ahí ¿qué va a aparecer? Voy a poner otra vez la energía potencial de la barra, que tiene que ser negativo, masa de AB por G, por ahora a qué altura va a estar. Directamente L sobre 2, porque no está más ahí con un ángulo de 30 grados, ahora es perpendicular. Entonces directamente esta altura es L sobre 2. Esta es mi referencia, ¿verdad? Entonces directamente es L sobre 2. Muy bien, pero ahora sí ya aparece energía cinética, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser acá? Del carrito va a ser
un medio de la masa de C por la velocidad de C al cuadrado. Ahora, el carrito no tiene dimensión, es una partícula, puede ser considerado como una partícula, o si no, si pones también, igual, digamos, después vas a tener que, si analizar, te vas a dar cuenta que tenés que simplificar, porque tendría que ser más un medio de la inercia de C por omega de C al cuadrado, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? El carrito pues no está girando, el carrito solamente se traslada, no tiene omega, entonces directamente esto va a ser cero, ¿sí? Ahí se anula, sin mucho análisis, te das cuenta que el carrito no gira. Entonces se anula eso. Bueno, y luego sí va a aparecer para la barra, la energía, ¿cómo tiene que ser? Más un medio de la masa de AB por la velocidad de G al cuadrado, que es del centro de masa. Y esto después más un medio de la inercia centroidal por omega al cuadrado, ¿verdad? Omega de AB. Ahí está, al cuadrado. Entonces, ¿con qué incógnitas me voy a encontrar acá? A ver, si es que esto lo paso a este miembro, puedo ya, puedo hacer más sencilla la expresión. A ver, ¿qué haría M, la masa de AB, por G, por L sobre 2? Y acá va a quedar 1 menos coseno de 30 grados, ¿verdad? Puedo hacer 1 menos coseno de 30 grados. Ahí está. Todo esto yo tengo. Acá no hay ningún problema. Tengo la masa, la gravedad, longitud, tengo todo. Ok. Entonces ahí ningún problema. Ahora vamos a ver con el otro miembro qué es lo que pasa. Ahí me va a quedar un medio de la masa de C. La masa tengo. Lo que no tengo es la velocidad de C. Después va a ser un medio de la masa de AB por la velocidad del centro de masa, que tampoco tengo. Más un medio de la inercia tengo, pero la omega tampoco tengo otra vez. Entonces acá mismo, ¿qué está pasando? Estoy teniendo tres incógnitas. Sería entonces mi primera ecuación, ¿verdad? Ahí está mi primera ecuación. ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Vamos al análisis cinemático. Análisis cinemático. De ahí siempre podemos sacar algún dato. Vamos a ver qué pasa en la cinemática del ejercicio. A ver, si yo analizo la barra, voy a dibujar otra vez acá la situación. Si yo analizo ahí la barra, en realidad acá estas velocidades ya serían las velocidades finales, por eso dibujo ya así. No en la posición inicial, dibujo ya la barra en la posición final, porque esa velocidad es lo que a mí me interesa. Hago nomás otro gráfico para no encimar todo esto de acá. Bueno, ¿qué ocurre entonces ahí? Yo voy a mostrar acá que la velocidad de C sería este. Es la velocidad del carrito. Y la velocidad de G se visualiza acá. Y algo que ya había mostrado también en la parte de análisis por método de las fuerzas, algo que ya había mostrado también, esta clase de ejercicios son clásicos. Y yo digo, ¿en dónde aparece acá la omega de esta barra? En el caso del método de la fuerza era que ya había mostrado con aceleraciones angulares, en dónde lo que aparece acá, porque esto pues va a tener que aparecer en algún momento. ¿Y cuál suele ser el error muy clásico cuando tienen este tipo de sistemas? Que suelen hacer lo siguiente, que la velocidad de G directamente me dicen que es omega por R, que en este caso es omega por L sobre 2. ¿Verdad? Este es un error muy clásico que luego ya te lleva obviamente a errores, los resultados no van a ser iguales. Pero, ¿por qué esto no es correcto? Veamos un poco juntos. ¿Por qué esto no es correcto? Esto, ¿saben qué? Esto iba a ser correcto si el punto A, que está acá, si este punto, este es AB, y obviamente la velocidad de A y la velocidad de C es lo mismo, el punto A pues no está quieto. Si esto no es correcto, porque A
No, es un punto fijo. ¿Sí? Si esto hubiese sido así, punto fijo, ahí no hay problema. La velocidad de G iba a ser omega por esta longitud, que es L sobre 2. Profe, se dio la vuelta a la cámara. Ya, ¿qué pasó ahí? Parece que recibí una llamada. Ahí se ve bien otra, ¿verdad? Sí, ahí sí. Bueno, pero recién nomás, o me estaban escuchando bien Sí, nomás. sí, ahora nomás, recién nomás. Ah, bueno. Entonces, señores, esto que estoy diciendo es demasiado importante que ustedes me entiendan bien, porque hay demasiados sistemas que utilizan esta situación. La misma cosa cuando trabajas con métodos de la fuerza. Si, por ejemplo, esto está acelerando y a vos te pide una fuerza o una aceleración, y acá vos tenés la aceleración del centro de masa, porque en método de la fuerza vos a qué igualás tu sumatoria de fuerza. Igualás dos vectores, masa por aceleración del centro de masa e inercia por omega. Entonces ahí tenés que poner masa por aceleración del centro de masa que actúa acá. Y si esto fuese el método de la fuerza, vos no vas a poder decir que la aceleración que hay acá es igual a alfa por esta longitud. No, no es así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entonces se hace? Debe ser siempre la relativa. La relativa lo que tiene que ser igual a omega por L sobre 2. ¿Se acuerdan que viene ya de la parte de cinemática de cuerpo rígido que entraba para el primer parcial? ¿Verdad? De ahí ya viene ese tema de que la relativa es lo que tiene que ser igual a omega por L sobre 2, o en el caso de la fuerza, una aceleración tangencial debe ser alfa por L sobre 2, ¿verdad? Que es la aceleración relativa. Entonces, acá estamos análisis de velocidades nada más. Entonces, la velocidad de G con respecto a A es lo que tiene que ser omega por L sobre 2, ¿sí? Entonces, con respecto a A, lo que es como si fuese que ocurre un giro puro, digamos, solamente giro, rotación pura. Entonces, esto es lo correcto. Esto está mal y esto sí es lo correcto, ¿sí? Entonces, después, ¿qué es lo que vas a tener acá? Que la velocidad de G con respecto a A, pues velocidad de G menos velocidad de A. O de A o con respecto a C. Podemos poner también, porque C y A, pues en este caso es lo mismo. Son puntos fijos de este carrito. Y este carrito no tiene dimensión. Entonces, como estaba utilizando yo velocidad de C, voy a poner acá C nomás. Que quede claro eso. Entonces acá yo ya pongo, en vez de A, pongo C. Porque C y A son lo mismo, es punto del carrito. Entonces ahí sí. Esto va a ser entonces omega por L sobre 2. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Que la velocidad del carrito entonces debe ser igual a la velocidad del centro de masa menos omega por L sobre 2. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahí sí lo tenemos más claro, ¿verdad? Está omega que está acá. Entonces, ya está esta relación. Tenemos ahí nuestra segunda ecuación. Pero, ¿cuántas incógnitas era que teníamos? Acá teníamos 1, velocidad de C, velocidad del centro de masa sería el segundo, y la omega, que sería el tercero. Bueno, ¿y qué ecuación más puedo sacar acá? Tengo dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas. Análisis cinemático ya lo hicimos y no hay más nada que relacionar. Esto era nada más lo que teníamos nosotros. Entonces, ¿qué concepto acá no aplicamos? No aplicamos todavía de que realmente en un sistema así que se suelta y donde no hay una fuerza externa, al menos en uno de los ejes, se conserva también la cantidad de movimiento. Ese es el concepto que todavía no estamos utilizando acá. Entonces es el concepto de cantidad de movimiento. Acá también se conserva la cantidad de movimiento. O al menos en uno de los ejes, porque realmente aparece una fuerza acá que son las normales, ¿verdad? Que generan un impulso, ¿sí?
Pero si trabajamos en el eje X nada más, no hay ningún impulso. Entonces acá vamos a formar el impulso y cantidad de movimiento. Impulso y cantidad de movimiento. Entonces ahí, en principio, este sí ya es como un diagrama de cuerpo libre porque se tiene que indicar las cantidades de movimiento y los impulsos que aparecen. Acá, por ejemplo, hay una normal 1 por T. Acá también hay N2 por delta T. ¿Sí? Además de eso que aparecen los pesos. M de AB por G por delta T. También aparece esto. ¿Sí? Todo esto aparece. Y finalmente, en la posición final, ¿qué aparece? Aparece acá masa de C por la velocidad de C. Y también aparece acá este, que sería masa de AB por la velocidad del centro de masa, que está así, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro diagrama de impulso y cantidad de movimiento. Entonces, ahí, por ejemplo, si yo trabajo en el eje Y, aparece impulsos y que no voy a saber cuánto vale, ¿verdad? Entonces yo no trabajo nomás en el eje Y, directamente trabajo en el eje X. Entonces ahí, ¿qué yo puedo decir? Conservación de la cantidad de movimiento. ¿En qué eje? En el eje X. Simplemente trabajo en ese eje. Entonces digo, esta es la cantidad de movimiento inicial. Este es el impulso. Y esta es la cantidad de movimiento final. ¿Correcto? Entonces, ahí la cantidad de movimiento inicial, por ejemplo, se dan cuenta que no hay cantidad de movimiento. No hay cantidad de movimiento porque todo estaba quieto en principio. ¿Se dan cuenta cómo van cambiando los conceptos que estamos aplicando en cuanto a energía y en cuanto a cantidad de movimiento? Porque este, por ejemplo, tiene energía en principio, tiene energía potencial, pero cantidad de movimiento no tiene, porque cantidad de movimiento, ¿qué es? Es masa por velocidad. ¿Correcto? Otra cosa, que acá no hay trabajo, pero acá sí hay impulso. O sea, diferenciamos bien los conceptos de lo que es energía y lo que es cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. Esto, en principio, tiene energía, pero no tiene cantidad de movimiento. Este no tiene trabajo externo y esto sí tiene impulso. Son conceptos diferentes, porque el impulso es fuerza por delta T, ¿verdad? Y acá hubo un tiempo donde estuvo actuando estas normales. Estuvo actuando estas normales y mientras que esto iba cayendo. También los pesos estaban actuando. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Si yo formo en el eje Y, van a aparecer impulsos. Pero si yo trabajo en el eje X, ¿qué pasa? En principio, yo diría masa de AB por V sub 0 de AB, más la masa de C por V sub 0 de C. Y luego sería, esto tiene que ser igual a masa de AB por la velocidad de AB, que sería del centro de masa. Más, ¿qué cosa? Más la masa de C por la velocidad de C. Que en este caso no pongo por coseno de tanto, ¿por qué no? Porque todos son paralelos ahí al eje X. Todos son paralelos al eje X. Entonces queda directamente así. Y según la convención que yo adopté, ambos se mueven hacia la derecha, pero eso no tiene por qué ser así necesariamente. O sea, en algunos sistemas vamos a poder soltar, según me parece, esto va a ir de hecho hacia atrás, para que se pueda conservar la cantidad de movimiento. La velocidad de A tiene que salir
probablemente negativo. Pero no siempre vas a poder visualizar eso directamente. Vos adoptás nomás un sentido que se mueve, por ejemplo, hacia la derecha, formá todas las ecuaciones así y luego si te sale negativo, vas a tener hacia dónde se mueve. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Entonces acá, inicialmente, esto no había velocidad. Entonces queda 0. Entonces directamente acá yo tengo 0 es igual a masa de AB, ¿cuánto vale? 7 por la velocidad del centro de masa. Más la masa de C, que es 11 por la velocidad de C. Y de hecho acá ya van a visualizar ustedes que la velocidad de C es... la velocidad de C sería el negativo del otro. Que sería entonces, bueno, ahí mismo me puedo dejar como una ecuación más. Entonces, ahí yo tengo mi tercera ecuación. De esa manera se relacionan la velocidad, que hay acá, del centro de masa, y esta velocidad que es de C. Bueno, entonces ahí, ¿se dan cuenta? No introduje ninguna incógnita nueva. Entonces son 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿verdad? Entonces, directamente ahí yo ya puedo decir de las ecuaciones 1, 2 y 3, vamos a poder sacar los resultados que tienen que ser, tengo también el resultado, la velocidad de C tiene que valer 0,503 metros por segundo. Y la velocidad de B, sale hacia dónde? Sale hacia la izquierda. Quiere decir que en sus ecuaciones le tiene que salir negativo, porque nosotros en todo momento estuvimos planteando como si fuese que se mueve hacia la derecha. Y entonces la velocidad de B tiene que ser 2,08. 2,08 metros por segundo, ¿verdad? Y esto sí tiene que ser hacia la derecha. Entonces, de esta manera sacamos los dos resultados. Bueno, ¿se entendió todo bien esto, señores? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? Todo claro. Ahí creo que hubo una pregunta. ¿Cómo consideras para hallar velocidad de...? Cierto, yo les puse ahí, disculpen. Con esto vas a poder hallar velocidad de C, ¿verdad? Y, cierto, acá me van a decir ustedes, profe, en ninguna parte pusiste dónde está velocidad de B. Sí, ahí ya es un simple análisis cinemático, ¿verdad? ¿Qué es lo que vos vas a hacer? Una vez que vos tenés la velocidad de C, bueno, ahí te vas, ya es cinemática nomás ya. Tu barra va a estar así. A ver, acá vas a tener la velocidad de G. Y acá vas a tener la velocidad del punto B, ¿cierto? Entonces, ¿vos qué vas a decir? Vas a decir, puedes relacionar B con G o B con A directamente, que está acá, ¿sí? Si haces, por ejemplo, A o G con B, ¿cómo sería? Vos lo único que vas a decir es que la velocidad de B con respecto a G debe ser igual a omega, ¿sí? Omega de la barra por la distancia que hay entre ellos, que es L sobre 2. ¿Sí? Porque con respecto a este punto es como que este punto B está girando, pues tiene una velocidad mayor con respecto a G, ¿verdad? Entonces, ahí vas a tener que velocidad de B menos velocidad de G es omega por L sobre 2. Es decir, la velocidad de B tiene que ser entonces velocidad de G más omega por L sobre 2. Como voy a tener la velocidad de G, entonces, porque ya vas a tener la velocidad de C, pues, con esto vas a sacar velocidad de G. Y con eso después ya vas a sacar la velocidad de B. O si no, directamente podías haber hecho el punto A con el punto B. Que básicamente el análisis va a ser lo mismo. ¿Vos qué es lo que vas a decir?
que la velocidad, recuerden que A acá se está moviendo también, velocidad de A es la misma velocidad que C, ¿verdad? Que de hecho te sería más fácil A con B directamente porque vos ya tenés este, ¿verdad? Entonces si vos ya tenés esto, ¿qué es lo que vas a decir? La velocidad de B con respecto a A, ¿sí? Esto es o esto o esto. Yo estoy mostrando las dos formas nomás que puedes llegar, pero con uno ya basta. Velocidad de B con respecto a sería omega por L, que es la distancia que hay entre ellos, ¿verdad? La velocidad relativa siempre es la omega por la distancia que hay entre los dos puntos. Entonces es omega por L. Pero esto sería velocidad de B menos velocidad de A. Entonces, a partir de ahí la velocidad de B, ¿cuánto va a valer? Tiene que ser velocidad de A más omega por L, ¿verdad? Son parecidas. Entonces, de ahí directamente ya vas a poder sacar la velocidad de B. Ahí ya es un análisis cinemático ya directamente, que tiene que valer entonces 2,08 metros por segundo. De esa manera sacas la velocidad de B. ¿Estamos de acuerdo, Víctor? Bueno, perfecto. Entonces, ya van a ser las 12. Hasta acá llegamos con la clase de hoy. Y luego les mando también clases donde resuelvo más ejercicios de cantidad de movimiento, cuando hay choque entre los cuerpos. También les voy a mandar para que tengan todas esas clases. En realidad, hoy ya correspondía la parte de cuerpos rígidos en 3D. O algunos profesores probablemente ya dieron vibraciones, ¿verdad? Pero porque yo en la clase pasada ya me tocaba dar esta parte, pero como fue clase presencial y ahí no se van casi nadie, entonces por eso di nomás otra vez hoy de manera virtual esta clase porque es muy importante. Esto es tema de examen, eso sale bastante. Bueno, entonces chicos, hasta acá llegamos y nos vemos en la próxima clase. Dale, Hasta luego a nos vemos. todos. Chau, chau. Chao, profe.